Hola, buenas a todos y bienvenidos a Gamiston. Para desmontar este Asus X50 GL seguiremos ciertos pasos que en general son básicos para casi cualquier portátil. Luego cada uno tiene pequeños matices, diferentes tornillos, sobre todo el número de tornillos o incluso el tipo de tornillos, aunque en lo general suelen ser de estrella, que se pueden abrir con un destornillador pequeño de estrella, normal. Y luego iremos viendo por dentro las particularidades de concretamente este ordenador. Aunque ya os digo que casi todos siguen las mismas pautas y no hay mucha diferencia entre uno y otro. Para ello primero le damos la vuelta y vamos a retirar lo primero de todo la batería. Seguiremos quitando tanto la tapa del disco duro como la tapa que deja visto el ventilador del procesador y el propio procesador, las memorias, la antena wifi y demás. Aquí es donde podéis encontrar diferencias entre los distintos portátiles. Pueden tener diferentes tapas, puede haber una tapa solo para las memorias, otra para el disco duro. A veces se saca entero, hay que sacarlo entero, como ocurre en los Mac, que hay que sacarlo entero para poder acceder al interior. Por ejemplo, para quitar la disquetera, el lector de DVDs, algunos tienen directamente el tornillo visto desde fuera, otros hay que quitar, como es este caso, la tapa de las memorias, procesador, antenas y demás. Pues vamos a proceder primero a quitar las tapas. Ya tenemos quitado los tornillos, levantamos la tapa. Con cualquier herramienta de plástico o muchas veces con la mano simplemente salen. Y aquí podemos ver el procesador gráfico, el ventilador, las memorias, antena wifi, y aquí este tornillo que vemos aquí es el que sujeta el lector y es el que quitaremos a continuación para poder extraer el lector. Para sacar el lector simplemente quitado el tornillo, tiramos y sale sin ningún problema. Ahora vamos a proceder ya que tenemos abierta la tapa, quitaremos las memorias. Tirando de las dos pestañas para afuera sale la memoria sola. Hay una especie de resorte que la memoria se levanta y solo hay que sacarla tirando. A la hora de ponerla hay que tener cuidado de ver dónde está la ranura. Todas tienen una especie de ranura de control, podemos verla aquí. Es para no equivocarse entre los diferentes tipos de memoria, DDR2, DDR3, la marca va en diferente sitio, aunque he llegado a ver bestias que han sido capaces de anclar en placas bases de ordenadores de sobremesa memorias DDR en slot de DDR2. Cuando no coincide esto, han llegado hasta a cortarlo para hacerle un agujero y evidentemente son diferentes arquitecturas, no sirve de nada poner una memoria en un slot que no es el suyo. Aprovechamos para también quitar la antena wifi. Le podemos levantar las dos antenas, que estas antenas van por aquí, entran y suben a la pantalla y suben a los dos laterales de la pantalla para coger mayor cobertura. Le quitamos las antenas, de momento las dejaremos ahí sin más. Luego habrá que soltarlas y soltamos los dos tornillos que en este caso sujetan esta antena wifi. Aunque os encontraréis en muchos portátiles que solo hay un tornillo, el que lo sujeta, o incluso un tornillo compartido que sujeta uno de los dos tornillos compartido que sujeta la antena wifi y algún otro componente. Ahora vamos a quitar la tapa del disco duro y aprovecharemos a sacar el disco duro. Bien,
retiramos la tapa del disco duro y aquí podemos ver el disco duro. Lo podéis encontrar en diferentes formas, todos suelen tener una especie de tirita de donde tirar para desencajarlo. En este caso es así, y levantar, sin más. Si quisiésemos cambiar el disco duro, poner otro disco duro, esta especie de carcasa que lleva hay que mantenerla, porque es la que hace bien, la que encaja bien y lo pone a la altura que necesita para encajar en las tomas. Tendríamos que conservar esta cajita de metal, quitaríamos los 4 tornillos, quitaríamos este disco duro, que no es más que un disco duro de 2,5, se puede comprar tranquilamente otro disco duro de 2,5 de mayor capacidad, o si se rompe de la misma, cualquiera, y volveríamos a colocar el otro disco duro nuevo, le colocaríamos otra vez los tornillos, volveríamos a encajarlo en su ser y meteríamos para adentro y ya estaría puesto. En este caso, como solo queremos abrirlo, lo quitamos. Llegados a este punto es donde nos encontramos la mayoría de las diferencias entre distintos portátiles, ya que la forma de desarmarlos son diferentes. No necesariamente siempre hay que seguir estos pasos, ya que muchos portátiles lo primero que hay que hacer, casi necesario, además de quitar el disco duro y las memorias, es quitar el teclado por el otro lado, ya que debajo del teclado hay tornillos que son los que te permiten llegar a desensamblar las dos partes del portátil. En este caso el teclado sale solo, sí existen esos tornillos, pero no son necesarios para quitar, por ejemplo, esta parte, lo que es la ventilación y el procesador, y en este caso simplemente he optado por quitar primero el ventilador, ya que tengo abierto esto, quitar el ventilador, el sistema de refrigeración y el procesador primero, aunque sería indiferente que ahora mismo le diese la vuelta y quitase primero el teclado. Voy a proceder a quitar los 4 tornillos que sujetan el procesador, bueno, lo que es el sistema de disipación con el procesador, y los tornillos que sujetan el ventilador para poder sacar toda esta pieza y llegar a un tornillo que hay aquí, que es el que sujeta la parte de arriba con la parte de abajo del ordenador. Vamos a proceder. Bueno, también decir que estos 2 tornillos también tengo que quitarlos, que son los que sujetan el sistema de disipación del calor para el procesador de gráfico. Una vez quitados los tornillos, desenchufamos el ventilador, vemos aquí el conector, simplemente tirando del para arriba, o si estuviese muy duro ayudándonos de una herramienta a plástico o cualquier otra cosa, pero con mucho cuidado de no soltar uno de los cables del conector. Y ahora sin más, levantaríamos para arriba y haciendo el juego le sacaríamos de su sitio, sacamos toda la pieza. Aquí podemos ver el tornillo que os decía, sin el cual no podríamos soltar una tapa de otra del ordenador. Ahora, antes de quitar todos los tornillos de la parte de abajo, sí, daremos la vuelta al ordenador y procederemos a quitar el teclado. Para quitar el teclado hay diferentes teclados en los distintos portátiles. Por lo general tienen unas pestañitas, no podréis verlo desde allí, pero tienen unas pestañitas. Este tiene una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí,
y otra aquí, que apretándolas con una herramienta de plástico o un destornillador plano finito, podemos empujarlas y levantar el teclado. En otros teclados os podéis encontrar también pestañas aquí en los laterales, o incluso solo alguna pestaña o ninguna, y llevar varios tornillos que sujetan el teclado, que hay que quitar por la parte de abajo, en muchas ocasiones sin abrir ninguna tapa, y en otras debajo de la tapa, que es donde se esconden las memorias. Y normalmente, cuando es el caso, como sucede en algunos Samsung, por ejemplo, suelen venir acompañados de un simbolito como con forma de teclado, para que sepamos cuáles son los tornillos que sujetan el teclado. Pueden ser 2, pueden ser 3, puede ser uno solo. En este caso tenemos aquí 5 pestañas, creo que he contado. Las echaríamos para adelante. Y levantaríamos un poco el teclado. Nos apoyamos un poco de la herramienta. Está liberado. Hay veces que se encaja también por los laterales, no es este el caso, y lo que sí se encaja debajo, una vez quitadas las pestañas, tiramos un poquito para arriba, porque ya veis que aquí tiene unas pequeñas pestañas que encajan aquí dentro. Este teclado no tiene más, no tiene tornillos, no tiene nada. Lo único que tendríamos que hacer, darle la vuelta y veríamos esta banda que hay que quitar. Aprovechamos, nos ayudamos de alguna herramienta, pues para no dañar ninguno de los componentes. Y en este caso, esta pestaña que hay que quitar es tirando para atrás, y simplemente saldría la banda y tenemos el teclado libre. Una vez quitado el teclado, podemos ver aquí los diferentes tornillos que sujetan. También decir que para quitar algunos teclados, solo en algunos modelos de portátil, esta parte de arriba hay que levantarla. Puede llevar unas pestañas en los laterales, o puede que, ayudándonos de una herramienta plástica, tengamos que hacer fuerza, como cuando se abre un móvil, o como el propio portátil, cuando le quitas los tornillos, ayudarte de una herramienta plástica para separar las dos partes, las pestañitas que encajan. En este caso ya vemos que no hace falta quitar esta parte. Podemos ver aquí cómo está el conector del touchpad, y simplemente haremos lo mismo que con este. Tirar para atrás, aunque tenéis que fijaros bien, ya que algunos son así y otras marcas utilizan otro tipo de conectores, que son levantando una pestañita, con mucho cuidado de no romperla, porque luego es casi imposible que se quede la banda enganchada y tendríamos que cambiar el conector completo, y pues la verdad es que es un lío. En este solo lleva esta, que es apartando las pestañitas. Igualmente, para ponerla luego con las pestañas abiertas, sería encajarla por debajo, meterla bien, y una vez que está dentro, empujar las pestañas para que lo sellen, y ya estaría sujeto y no se sale. Vamos a quitarla. Y vamos a quitar los 5 tornillos que vemos, este y este chiquitín que está aquí en medio. Una vez quitados los tornillos de la parte superior, daremos vuelta. Para eso cerramos, le damos vuelta. Vamos a aprovechar primero abrir la tapa donde van las conexiones de la pantalla directamente a la placa base. Vamos a quitar los 2 tornillos.
y quitamos la propia tapa. Aquí podéis ver las conexiones de la pantalla, van las dos, una por cada lado, y por aquí van los dos cables que hemos visto antes de la antena Wi-Fi. Así que simplemente vamos a proceder a quitar los tornillos de abajo para poder desensamblarlo. Como os he dicho antes, la facilidad que tiene este ordenador para cambiar la pantalla, al llevar los conectores aquí por fuera, sin necesidad de estar primero abriendo todo el ordenador para poder sacar estos conectores, que en muchos casos van aquí por dentro y hace falta sacar esta tapa, lo que es toda la carcasa. En este vamos a aprovechar, vamos a quitar los cables del Wi-Fi para que queden libres y poder sacar la pantalla y así que no nos moleste, porque si no vamos a estar con la pantalla abierta, estando con el ordenador así y la pantalla abierta todo el rato y nos va a estar molestando. Entonces primero desconectamos y quitamos directamente la pantalla. Para quitar los contactos simplemente tiramos de ellos. Este lleva esto y un tornillo que no sé si lo podéis apreciar desde ahí dentro, y este otro contacto que también es tirando de él, y su tornillo también va aquí, no sé si se apreciará desde ahí. Entonces ya hemos quitado esto, vamos a quitar los dos tornillos para que quede libre. Ahí está uno. Y aquí está el otro. Tenemos cuidado de esos tornillos, no los perdamos, ya que son cosas de las que después, como suele encajar con la tapa y demás, no las tenemos en cuenta y luego vemos que nos sobra algún tornillo y nunca es bueno. En este caso, como he dicho, es bastante sencillo reemplazar la pantalla porque te puedes manejar solo con la pantalla. Es tan sencillo como haber quitado los tornillos de abajo. No estoy ahora seguro si son estos de dentro o estos de fuera, pero son los que sujetan esto, lo que sujeta realmente la pantalla a lo que es todo el ordenador. Y en este caso, quitando los conectores y dejando los cables libres para que puedan salir por arriba, vamos a aprovechar y sacarlos. Y ahora ya podríamos simplemente levantar y dejaríamos libre la pantalla para que no nos moleste. Si lo que fuésemos a hacer es cambiar la pantalla, se nos haya roto el cristal, queramos cambiar el marco, las antenas o el propio conector que va del LCD al ordenador y demás, o cambiar lo que suele ser este, por ejemplo, si no me equivoco, tiene rota una de las varillas que sujetan el ordenador, la pantalla, que no se cierre sola
es esto, y esta está rota. Si quisiésemos cambiarlo, no tendríamos que hacer todos estos pasos, porque en este ordenador concreto, con quitar lo que hemos dicho de la conexión de la pantalla serviría. Y ahora ya podríamos apartar esto y podríamos trabajar mejor solo con la pantalla. En este caso la pantalla nos sobra y simplemente vamos a desensamblar las dos piezas. Buscamos una herramienta plástica, cualquiera, he cogido esta, pero puede ser cualquiera, de cualquier color. Hay muchas herramientas plásticas que se suelen utilizar para móviles y demás. Podéis utilizar otras cosas metálicas y demás, pero siempre es menos probable dañar los componentes y las carcasas, rajarlas, marcarlas, o simplemente que queden feas. Siempre es más fácil hacerlo con una herramienta plástica de este estilo. En este caso veis que se separa muy fácil. Solo con meterla por dentro ya prácticamente se va soltando sola, ya que no le queda ningún tornillo. Y aquí podemos ver cómo la placa base va unida a la parte de abajo y no a la de arriba. Así que lo pondremos así primero y quitaremos primero la parte de arriba. Nos ayudamos de la herramienta para ir abriendo poco a poco y con mucho cuidado, ya que podríamos partir alguna pestaña y luego pues siempre queda con alguna holgura y demás, y no es agradable. Vamos sin forzar, en la medida de lo que podamos. Y aquí, por ejemplo, nos encontramos lo que había dicho antes. Aquí tenemos un tornillo que no habíamos quitado porque venía escondido debajo de la pantalla, y sin quitar ese tornillo no es posible separar las dos piezas, por lo que es necesario quitar la pantalla, en este caso, para poder levantar la parte superior del portátil. Así que vamos a proceder a quitar este tornillo. Y ahora sí, asegurados que no hay más tornillos, podemos separarla. Vemos que sale de forma bastante sencilla. Aquí podríamos sustituir el touchpad o igual algún botón, o incluso todos los botones, depende como sea. Hay algunos que vienen en panel, se pueden sustituir sin ningún problema. En este vemos que van aquí, no van atornillados, con lo que la sustitución es bastante más difícil porque van como si fuese remachado. Es con el propio plástico, pero siempre es más complicado que si lleva, como es este el caso, los tornillos, que se puede soltar, se cambia la pieza, se vuelve a apretar y punto. Llegados a este punto, ya hemos visto cómo hasta ahora podíamos haber sustituido tanto el procesador, que soltando este tornillo solo medio giro saldría el procesador. Podríamos haber cambiado el procesador, podríamos haber cambiado el disco duro, memorias, la tarjeta wifi, la disquetera, la batería o incluso el teclado. Aquí llegaríamos a otros componentes como puede ser el lector de tarjeta SD, el Bluetooth si no me equivoco, la tarjeta de expansión, altavoces y demás. Ahora vamos a, como lo que en este caso nos interesa, por lo que nos han dado este portátil, es para mirar en qué condición se encuentra y si es necesario sustituirle el conector de corriente. Necesitamos quitar la placa base completa para poder acceder de mejor forma al conector. Así que vamos a soltar los tornillos, todos los necesarios para poder soltar la placa base. Aquí vemos otro. En este caso también tenemos que tener cuidado de comprobar que hemos quitado todos los necesarios.
aquí podemos ver que esta chapa sale simplemente con este tornillo. Por si acaso hubiese algún tornillo más debajo de la chapa que estuviese ocultando la chapa, quitamos primero este, quitamos la chapa, nos aseguramos que no hay ninguno más y ya seguiremos quitando el resto. En este caso no es necesario quitar estos dos tornillos, aunque se podría hacer, pero no es necesario y simplemente ya veis cómo se llega a la placa base soltando los tornillos. Ya llegaríais a quitar la placa base, o en este momento es posible que ya hayáis encontrado lo que necesitáis para cambiar el componente que tenéis dañado en vuestro ordenador. Pero ahora simplemente quitaremos los tornillos pues para ver cómo se suelta la placa base, sin más. Bien, parece que no hay ningún tornillo más. Echamos un vistazo otra vez por si acaso. Y ahora, antes de levantar lo que es la placa, nos aseguramos de ver si algún conector va de placa a un componente de fuera, como es este el caso. Está enganchado en la placa y es a otro componente. En este caso no haría falta porque va desde aquí, haciendo este recorrido hasta aquí, y se levantaría con la propia placa. En este caso, este conector sí que lo soltaríamos para que no nos moleste. Y ya podríamos, haciendo el juego, ya que podéis ver como aquí las entradas del micrófono y de los auriculares, no sé si se ve bien aquí, estas entradas van un poco metidas en la carcasa. Lo mismo podría pasar con los USBs o con algún otro conector. Entonces siempre hay que buscar el juego y poder sacarlos todos. Y aquí quedaría la placa libre para poder llegar a otros componentes. Pila, puede ser tener que cambiar aunque supongo que si estáis mirando este vídeo es difícil que pretendáis cambiar lo del disco duro, de la batería y demás, los conectores, pero bueno, por lo menos para que os hagáis una idea, aunque sea solo por curiosidad. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis suscribiros y si dais un me gusta estaría muy bien. Así que hasta la próxima.